Bien, continuamos con la serie Católicos con Doctrina, que es un caminar por el catecismo de nuestra Iglesia Católica, promulgado bajo el papado de San Juan Pablo II. Eh, Siempre es bueno recordar que esto no es una afrenta al papado de Francisco, ni de Benedicto, ni mucho menos. Si el catecismo más reciente fuese el de Francisco, pues estaríamos trabajando con ese. Pero lo cierto es que a nivel de documento completo, texto, lo más reciente que tenemos es esto, porque además esto es un trabajo. Yo no descarto que se esté trabajando en alguna suerte de actualización, de versión. Sé que el Papa Francisco se ha pronunciado sobre algunos aspectos, por ejemplo, cuando es el tema de la pena de muerte, que este catecismo lo aborda de una forma y él la condenaba en cualquiera de sus formas. Pero bueno, ya cuando lleguemos a esos puntos álgidos, con la ayuda de Dios, pues avanzaremos y tratando siempre de mantener la coherencia de lo que el catecismo quiere explicar. Esta serie no está creada para crear conflictos con el catecismo. Bueno, el catecismo dice eso, pero yo no creo que eso sea así. No, no. Eso no lo debería hacer absolutamente nadie. Ningún consagrado, ningún catequista, ningún padre de familia debería generar contradicciones entre lo que la fe nos enseña y la vida, porque eso al final mundaniza la espiritualidad y una espiritualidad mundanizada es una espiritualidad contaminada. Y descontaminar eso es bien complicado. Entonces, bueno, hoy vamos a entrar en materia. Ya hoy empezamos propiamente a abordar los contenidos del catecismo. Y hoy el punto es el deseo de Dios. Vamos a hablar los numerales 27 al 30. Pero antes hay un numeral que es el 26, que no lo vamos a dejar por fuera, que voy a empezar con él, que es la primera sección del catecismo, que es la profesión de fe y arranca con el creo, creemos. Y este nos dice lo siguiente. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de la vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, a continuación la revelación divina, por lo cual Dios viene al encuentro del hombre y finalmente la respuesta de la fe. Entonces fíjense en esta primera parte introductoria, así como uno dice en una relación matrimonial o de noviazgo, la respuesta a mi amor es tu amor. Es que si yo amo a alguien, pero esa persona me es indiferente, me trata mal, me golpea, me insulta, me humilla, ¿qué sentido tiene que estar con esa persona? Ninguno, ninguno. Entonces, la fe es una respuesta recíproca, porque es que además yo me atrevería a agregar aquí, sin ser irrespetuoso, que Dios también ha tenido fe en la humanidad. Siendo Dios, sabiéndolo todo, hay dos cosas que él hizo y porque así las quiso hacer. Y en cierta forma, y espero no equivocarme en lo que voy a decir, cuando Dios hace esto, suelta injerencia en nuestras vidas. Es la libertad, el libre albedrío. Nos crea, eso es lo primero, y segundo, nos hace libres. Entonces pareciera que el destino final de nosotros mismos no está escrito en ningún libro, como creían algunos protestantes de aquel siglo XVI y XVII, de la predestinación, no, sino que el camino hacia Dios está totalmente en nuestras propias manos. San Agustín lo decía, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Entonces, creer es una respuesta al amor de Dios. Creer es decir, Dios cree en mí, yo creo en Él. Y eso genera una armonía y a eso lo podemos llamar fe. En el deseo de Dios, que ya es propiamente el punto de este episodio, dice el numeral 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Allí, entonces viene una cita que dice,
La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente a aquel y se entrega a su creador. Hay una, hay una verdad preconcebida, pudiéramos hablar inclusive tan real como el instinto, y es que nuestra alma, nuestro ser, nuestra parte espiritual, necesita creer en algo. Eso lo tienen todas las culturas. El ser humano en esencia es un ser creyente. El ateísmo es muy relativo, porque el ateo deja de creer en Dios. Por eso, de hecho, a es sin y teo Dios, no Dios. Pero eso no quiere decir que no apueste o tenga fe en otras cosas, en la ciencia, en la naturaleza, en la sociedad, en la humanidad per se. Y hay gente que ha sido muy atea, o sea, muy contraria a Dios y a la fe, pero ha escrito textos filosóficos, ideológicos, que además buscan dar respuestas existenciales. El marxismo en cierta forma era eso. Todas las teorías que yo he escuchado, no voy a decir que las he leído, no voy a presumir lo que no he leído, pero he escuchado, por ejemplo, de Nietzsche, de mismo Marx, de gente que Robespierre, por ejemplo, cuando la ilustración y tenía prácticamente endiosado era la razón. Entonces, por eso es que el ateísmo es muy relativo, porque el ateísmo niega a Dios, pero no niega la fe que el hombre puede tener en otras cosas. Entonces, ahí tenemos que también tener un agudo ejercicio, como decía Chesterton, un pensador inglés, si no me equivoco, que él decía, cuando el ser humano deja de creer en Dios, inmediatamente comienza a creer en cualquier cosa. O sea, pero siempre vamos a tener la fe puesta en algo. El numeral 28 dice, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces hay una pequeña cita que dice, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 17, del 26 al 28. Las citas que me sepa se las voy a decir, porque hay otras nomenclaturas que no manejo. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para que si tienen tientas, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. El numeral 29 ya dirá, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o las indiferencias religiosas, los afanes del mundo y las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. Finalmente, esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Todo esto que dice este numeral 29 es cierto, es real, es palpable y además históricamente probado. Sobre todo me voy a quedar con la falta de testimonio. Hay mucha gente en la calle y de eso también tengo yo muchos conocidos. Recientemente, el año pasado, pero a finales del último trimestre, tuve una conversación con una señora que no conocía, nos conocimos ese día. La señora le tenía un odio, pero terrible a las monjas y a los sacerdotes, porque además había estudiado, pero fíjense ustedes lo más grave, ¿no? Había estudiado en X colegio religioso y su experiencia era horrible, o sea, de maltrato, de cinismo, de hipocresía. Eso es lo que ella decía, pero lo que profería por esa boca era como escuchar al demonio hablando de la iglesia. Y la señora no es que sea mala, pero es que esa es su experiencia de vida.
Y por eso somos tan responsables de muchas veces, como lo dice Martín Valverde en su canción Ten Calma, cuando dice tus errores son reflejo de mi falta de dar luz. Mucha de la oscuridad que hay en el mundo es porque los cristianos, que sabemos muchas cosas, hemos apagado las linternas de la fe y no iluminamos, ni nos iluminamos nosotros, ni iluminamos a los demás. Entonces eso es un punto importante a meditar. Y por último, en el numeral 30, para terminar este episodio, se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Ese es el Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo y toda su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un recto corazón y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Entonces hay una cita de San Agustín del libro de Confesiones que dice: Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello. Haces que encuentre sus delicias en la alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Bueno, con esto termino este episodio número 7. Fíjense que ya hay contenido, ya hay enseñanza, ya hay contraste, ya hay cosas que nos hacen pensar. Realmente estamos dándole a nuestra alma el oxígeno de la fe, porque un alma sin fe es como un cuerpo sin oxígeno, como un cuerpo sin aire. Se ahoga y al ahogarse puede llegar a morir, a sucumbir o empezar a depender de otras fuentes de respiración que no son las fuentes divinas, las fuentes que Dios quiere que tengamos en nuestros corazones. Así que quizás la pregunta que podemos dejar como tarea es: ¿hay en mí el deseo de Dios? Bueno, continuaremos el próximo episodio, Dios mediante. Dios los bendiga, nos vemos en la oración.